Hola, soy Alejandro de Electroelectrotecnia y hoy vamos a ver la ley de Ohm. Como la electricidad es invisible, vamos a tener que trabajar con agua el día de hoy para poder ver de qué estamos hablando. Pero los componentes que vamos a trabajar son los mismos. Primero que nada, un polo positivo, una zona de alta presión que va a mantener el agua tratando de circular. Un medidor de agua, en este caso simplemente un gotero, que nos va a decir cuántas gotitas pasan por segundo. Una resistencia o algo que dificulta el paso del agua por las mangueras. Y finalmente, una zona de baja presión, llamada polo negativo, en el cual el agua circula, pero ya no está a presión. Y nos falta el componente más importante, que es la batería. La función de la batería es simplemente llevar el agua de un polo al otro. Entonces, señor batería, si se pone a funcionar. Empezamos a cargarla. Sí. Vamos a hacer un video de más o menos 20 minutos. Vos seguís dándole con el agüita, que no hay ningún problema. ¿Y cuando se llene? Vos seguís, vos no te preocupes. Tiene un fusible acá. Como vemos, en cuanto circulamos esto y le empezamos a circular agua, ya está bajando, ponele agua, empieza a circular y nuestro gotero nos está indicando que hay circulación de agua entre el polo positivo y el polo negativo. Entonces, la idea de la ley de Ohm es relacionar tres parámetros básicos. Primero que nada, ver cómo es la circulación de agua, en este caso indicada por el gotero, según hay más presión o menos presión y cuando hay más resistencia o menos resistencia. Entonces, veamos simplemente. Señor batería, bájeme, por favor, la presión. Bájela, 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 bájela. Puede verse ahora que el gotero está andando muy lentamente. Ya tenemos el ahí. Ahí está. Muy lentamente. Señor batería, suba la presión. Y ahí se acelera la circulación de agua. Eso quiere decir que está vaciando mucho más rápido a nuestro polo positivo. Es el primer parámetro que tenemos que tener en cuenta, la presión. El segundo parámetro a tener en cuenta está acá, la resistencia. Si nosotros le acogotamos un poquito el tubo y dificultamos el paso de la corriente, el gotero empieza a mostrar que hay mucha menos circulación de agua y en cambio cuando hacemos menos dificultad para pasar, se acelera la circulación de agua. La batería entonces, se tiene que cargar más rápido. ¿La batería carga? No sé por qué se detuvo, señor batería. No, porque... Entonces, empecemos a vincular. Parámetro número 1, cantidad de agua que pasa por segundo. Cantidad número 2, importante, parámetro número 2, cantidad de presión que estamos haciendo en el sistema. Parámetro número 3, la dificultad para circular. Todos los circuitos eléctricos tienen estos mismos parámetros. Cuando trabajamos con electricidad, tenemos los mismos parámetros para tener en cuenta. La corriente, que significa la cantidad de electricidad que está dando vueltas por el circuito. Tenemos la tensión, que es el nombre correcto para la presión que obliga a esta corriente a circular. Y finalmente la resistencia, que es algo que modera o se opone a que pase la corriente. Y los componentes del circuito son exactamente los mismos. La batería, encargada de proveernos esa presión, el nombre correcto, tensión que hace circular la corriente. Tenemos un indicador de corriente que se llama amperímetro, que su nombre es correcto, y una resistencia, un elemento que modera la cantidad de electricidad que está circulando. Entonces, los parámetros eléctricos se relacionan mediante la famosa ley de Ohm, que dice que la intensidad de corriente, o sea, la cantidad de electricidad que circula por el circuito, es proporcional a la tensión que pasa por el circuito y es limitada por la resistencia. ¿Qué es lo que significa esto? Que si nosotros metemos muchísima presión eléctrica o tensión, que es su nombre correcto, lo vamos a representar con una letra grande, significa que la intensidad debe cambiar. A mayor presión circulará más rápido la electricidad a través del circuito. Si por el contrario la tensión o presión eléctrica es muy pequeñita, la intensidad o cantidad de electricidad que circula por el circuito va a ser extremadamente chica. Tenemos que ver aparte cómo juega la resistencia en esto. Consideremos una tensión normal, como hicimos al principio,
y consideremos que ponemos una resistencia extremadamente grande. Al poner una resistencia extremadamente grande, se dificulta pasar la electricidad. Entonces, ¿qué hace? Circula muy poca. Simplemente el gotero deja de permitir pasar fácil y hará que la intensidad sea muy pequeñita. Si por el contrario la resistencia es extremadamente baja y la electricidad encuentra un camino muy fácil para circular, la intensidad será enorme, incluso en un circuito con poca tensión. De hecho, cuando nosotros tenemos en algunos circuitos que por alguna razón el polo positivo llega al polo negativo sin una resistencia que modere el paso de la electricidad, tenemos el llamado cortocircuito, que no significa más que poca resistencia produciendo una enorme intensidad de corriente sin necesidad de tener demasiada tensión. Ha sido la ley de Ohm. Esperamos que les haya sido útil. En otros videos pasaremos otras leyes básicas de la electricidad para seguir mejorando su conocimiento. Muchas gracias.